Se había ido en uno de sus viajes de negocios cuando metí sus mentiras en una caja. 18 años de traición, doblados en recibos de hotel, números de teléfono extraños y perfumes que no eran míos. Mientras él jugaba a las casitas con alguien más joven, yo enumeraba lo único que creía que le pertenecía, nuestra casa. Cuando volvió, encontró extraños en nuestra cocina y una nota en la encimera. Lo vendí. A alguien honesto. Por favor, no vengas a buscarme. No estaré aquí. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campana, y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Durante los primeros 30 años le creí. Cada reunión tardía, cada conferencia nocturna, cada llamada en voz baja tras la puerta cerrada de su estudio, yo creía, porque quería, porque eso es lo que el matrimonio significaba para mí. Confianza cosida en el tejido de la paciencia. James siempre fue el encantador, el hombre con la corbata perfectamente anudada y la sonrisa afilada para las salas de juntas. Incluso cuando nos conocimos, recuerdo que pensé que parecía a alguien que pertenecía a la portada de una revista local. La estrella emergente de Vermont era magnético, y yo, una comadrona con las manos callosas y los tobillos cansados, era simplemente la sombra a su lado en los actos sociales. Compramos la casa del lago en nuestro tercer año. La pagamos poco a poco, con dolor. Mis manos trajeron al mundo cientos de bebés para ayudar con esa hipoteca. James decía que su trabajo de consultoría era impredecible, pero yo nunca vi a un cliente. Solo llamadas telefónicas, estancias en hoteles y algún que otro depósito que siempre parecía demasiado pequeño. Aún así, hice que funcionara. Decoré el vivero que nunca usamos. Planté rosas junto a la ventana de la cocina. Cosía mantas y tenía un pequeño negocio con las madres del vecindario. La casa se convirtió en mi corazón. ¿Y James? James se volvió más tranquilo, más distraído, pero pensé que era el envejecimiento. Pensé que tal vez ya no era interesante. El cambio se produjo un martes. Se fue a Chicago otra vez y olvidó su abrigo en la barandilla. Una tontería, la verdad. Pero era finales de octubre y sabía que se iba a congelar, así que metí la mano en el bolsillo para coger sus guantes. En su lugar, encontré un cargador de teléfono. No el nuestro. Un tipo diferente, el tipo de plata delgada que se conecta a los nuevos teléfonos. Pero James odiaba la actualización. Decía que era un desperdicio, y este cargador olía a lila. Fue entonces cuando hice una pausa. No le pregunté, no grité, simplemente miré. Durante las siguientes semanas me convertí en un estudiante de sus patrones. Un recibo de tarjeta de crédito de un restaurante que juró que nunca le gustó. Un segundo teléfono escondido en la guantera de su coche. Un apartado de correos privado que encontré cuando un empleado de correos me entregó accidentalmente su suscripción. Y lo peor, una foto metida en un sobre con su segundo nombre. James, acunando a un bebé. Un niño pequeño, en realidad. Con Sandra, la secretaria de la que una vez dijo que era una completa cabeza hueca y apenas capaz de enviar un correo electrónico. Parecía orgullosa, cómoda, en casa. Ese sobre permaneció en mi regazo durante 10 minutos enteros antes de que me levantara, me sirviera un vaso de agua y me dirigiera a mi cuarto de costura. Cosí sin ver el hilo. Solo respiré. Tenía otra vida. No una aventura. No un lapso de una sola vez. 18 años. Mientras yo doblaba sus camisas, mientras yacía a su lado preguntándome por qué ya no me tocaba, mientras atribuía su frialdad al estrés y al dolor de espalda, cuando llegó a casa aquel viernes me besó la mejilla y me felicitó por el pollo asado. Asentí, le miré sus manos, el anillo de oro aún en su dedo, las mentiras aún colgando de su cuello como colonia. Más tarde esa noche, me enfrenté a él. No levanté la voz. Encontré las fotos. Parpadeó. Ni siquiera intentó negarlo. En su lugar dijo, «No lo entenderías. Estás demasiado cómodo siendo aburrido».
Y eso, más que la traición, más que el bebé, las mentiras, el segundo teléfono, esa frase cayó como una cuchilla, no porque doliera, porque confirmó lo que había empezado a sospechar desde el principio. No pensó que me iría nunca. Entonces sonreí, solo ligeramente, y asentí. Ahora lo entiendo, dije. Más de lo que crees. Confundió esa sonrisa con sumisión. Hizo las maletas para su próximo viaje a Chicago, sin darse cuenta de que yo llevaba algo más. Todos los papeles que conducían a la libertad. Cuando su avión despegó, ya había contactado con una agente inmobiliaria, una mujer encantadora llamada Tessa, cuyos ojos no parpadearon cuando le dije que necesitaba vender la casa en 2 semanas, solo en efectivo. No me preguntó por qué, solo me miró y dijo, «Ya lo tienes». Me moví rápido. Tuve que hacerlo. Estaba acostumbrado a que fuera lento, predecible, cómodo. No sabía que había refinanciado la casa a mi nombre hacía años para financiar su proyecto de consultoría. Pagué el saldo restante con mi negocio de costura. Poder silencioso, construido puntada a puntada. No sabía que la cuenta de ahorro que él creía para nuestra jubilación hacía tiempo que se había separado, que había estado planeando mi salida desde que descubrí la primera mentira hace 5 años, pero no había tenido pruebas. Ahora lo tenía. Y tenía un plan. La casa se vendió más rápido de lo que Tessa esperaba. Era una pareja de Massachusetts, jóvenes, ansiosos, con un niño en camino. Se enamoraron de la cocina, de las vistas al lago, del columpio que James nunca arregló. Firmé los papeles finales un jueves por la mañana. El viernes por la tarde ya estaban trasladando cajas a lo que antes era nuestro salón. No me quedé por eso. Dejé una nota de bienvenida en el pasillo y me llevé solo lo que era mío. El joyero de palisandro de mi madre, mi máquina de coser, una carpeta llena de extractos bancarios, partidas de nacimiento y la única escritura notarial que demostraba que todo lo que James creía poseer nunca fue suyo. También empaqueté las cosas de James, lo poco que de verdad importaba. Sus gemelos. La corbata que siempre llevaba cuando mentía. Su premio enmarcado de la Cámara de Comercio, irónicamente titulado Hombre íntegro. Y en una foto, la de nuestra boda, el cristal se rajó por el centro como si hubiera esperado años para romperse. Todo cabía en una caja de cartón. La puse en el borde de la entrada. Sin nota. Ningún sentimiento. Solo silencio. Luego conduje 3 horas hacia el norte, a una casa de campo costera que había comprado discretamente hacía meses, con mi nombre de soltera. Un lugar pequeño, con tejado de pizarra, persianas descascarilladas y un comedero para colibríes. Era mía, pagada en su totalidad, sin dirección de reenvío. Cuando James llamó ese sábado, no contesté. Cuando me mandó un mensaje, «¿Dónde está el coche?», lo borré. No sabía que lo había cambiado por un sedán usado y que había transferido el saldo a una cuenta privada. No sabía nada, hasta que volvió. La pareja dijo que parecía confuso cuando subió las escaleras, con las llaves en la mano, las maletas al hombro y el teléfono en la oreja. Más tarde me contaron que llamó al timbre 3 veces antes de dar un paso atrás y mirar fijamente el cartel de vendido que seguía clavado en el jardín delantero. Abrieron la puerta, educados, confundidos. Preguntó dónde estaba su mujer. Le entregaron un sobre. Dentro, una fotocopia de la escritura firmada. Una nota que decía, «Por favor, dirija todas sus preguntas a los actuales propietarios. Evelyn dijo que finalmente está lista para vivir en paz». Y la dirección del notario de la ciudad, por si quería comprobar el papeleo él mismo. Me dijeron que su cara se puso roja, no del tipo caliente, sino del tipo frío. Del tipo que se arrastra por los oídos de un hombre cuando se da cuenta de que el juego ha terminado y nunca lo vio venir. No gritó. No luchó. Se quedó allí de pie, sosteniendo el sobre como si fuera una especie de broma, como si tal vez, si parpadeaba lo suficiente, la cerradura volvería a reconocerle. El porche se abriría y diría, «Bienvenido a casa». Pero no fue así, porque en realidad nunca lo fue.
siempre había sido mío. Se fue al cabo de 1 hora. La nueva pareja dijo que se sentó en su coche, con la cabeza entre las manos, solo respirando, o tal vez llorando. No estaban seguros. Dijeron que se sentían mal por él, hasta que vieron la foto de boda que dejé en la caja, agrietada y fría y mirando a la nada. Esa misma noche, llamó desde un número nuevo. Dejé que sonara. Luego llegaron los textos. Perra vengativa. ¿Crees que esto te hace mejor que yo? No serás nada sin mí. Voy a Sandra. Y por último, siempre fuiste solo muebles, Evelyn. Nunca tuve el valor de echarte. No respondí. He bloqueado el número. Luego preparé una tetera. Caminé descalza por el sendero detrás de mi nueva casita y me quedé a la luz de la luna junto al mar. Pensé en todas las mujeres a las que ayudé a dar a luz, todas las madres que gritaron y sangraron y se convirtieron en más de lo que creían que podían ser. Pensé en las noches que me quedaba cosiendo mientras James se quedaba bebiendo. Pensé en los aniversarios que se perdió, los cumpleaños que olvidó, los momentos en que sonreía de todos modos. Y me di cuenta de algo. No solo me había traicionado con Sandra. Llevaba años siendo infiel, no con una mujer, sino con la versión de sí mismo que pretendía ser, el buen marido, el proveedor, el hombre de principios. Pero ahora los espejos estaban limpios, y ya no podía esconderse detrás de mi reflejo. No había empezado con Sandra, al menos, no de la forma en que la gente imagina que empiezan los amoríos, con perfume en los cuellos o manchas de pintalabios en las servilletas. No, con James comenzó con desapariciones sutiles, ausencias emocionales, excusas que crecían, historias que cambiaban ligeramente cada vez que ella preguntaba. La primera vez que Evelyn lo sintió de verdad, fue en su 15º aniversario. Ella había preparado su cena favorita: chuletas de cordero al romero, patatas al ajillo y una tarta de higos desde cero. Incluso había puesto la mesa con la vajilla de su boda. El reloj marcaba más de las 7, luego las 8, luego las 9. Llegó a casa pasada la medianoche. Dijo que la cena con el cliente se alargó. Sin disculpas, ninguna explicación. Solo se metió en la ducha y murmuró algo sobre el agotamiento. Evelyn no dijo nada entonces. Quería creerle. Siempre lo hacía. Con los años, se convirtió en un patrón, un guión. Reuniones tardías, viajes repentinos, llamadas telefónicas que terminaban cuando ella entraba en la habitación, apagaba el timbre, se metía el teléfono en el bolsillo y sonreía, esa sonrisa ensayada y cansada. La casa estaba en silencio, pero los pensamientos de Evelyn eran ruidosos. Recordó un domingo por la mañana, año 21, cuando encontró un recibo de un hotel boutique a 2 ciudades de distancia, un fin de semana de conferencias, pero el precio era de una suite, una botella de champán, 2 cenas. Le preguntó amablemente al respecto. Se rió. Dijo que había compartido la habitación con un colega para ahorrar dinero, que el hotel se había equivocado en el recibo. Evelyn lo dejó pasar. ¿Qué otra opción tenía? No tenía hijos en quien confiar, ni hermanas con las que cuchichear tomando café. Sus amigas eran mujeres de iglesia, correctas, remilgadas y demasiado reverentes con la estatura de James. Así que se contó a sí misma una historia, una y otra vez. La historia de un hombre demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado importante. Ella cosió esa narrativa como una costura en su matrimonio. Enterró las dudas bajo la ropa recién lavada, los asados de los domingos y las risas educadas en las cenas. Pero la duda no se pudre en silencio. Se pudre. Se filtra por las grietas. Un día, oyó a James hablando por teléfono, susurrando en el estudio. No. Ella no sospecha nada. Nunca lo ha hecho. Aquella frase, vaga, amortiguada, se clavó como un cristal en su pecho. Ella horneó un pastel ese día. La llevó a casa del vecino. Sonrió durante el intercambio. Pero cuando volvió a casa, fue al desván y sacó sus viejos álbumes de fotos. Fue entonces cuando se dio cuenta. En los últimos 10 años,
James no se había hecho ni una sola foto con ella, ni en vacaciones, ni en los cumpleaños, ni en cumpleaños, nada. Sin embargo, en su teléfono, Evelyn encontraría más tarde álbumes enteros. Sandra, sonriendo a su lado en parques y playas. En el fondo de los vestíbulos de los hoteles, cándids de ella riendo en una mesa puesta para dos. Sandra llevaba años en la foto. Evelyn empezó a notar cosas que antes ignoraba. La misma colonia, incluso las semanas que no se había afeitado, una camisa nueva que no usaba en casa, entradas de espectáculos que nunca había visto. Se sentía como un fantasma en su propia vida. Entonces llegó la confirmación final. Mientras reorganizaba la despensa, Evelyn encontró una cajita con la etiqueta «Recibos de oficina» escondida detrás de los melocotones en conserva. Dentro, una tarjeta de cumpleaños de Sandra firmada «Para mi único», una prueba de ADN, confirmando la paternidad, y un recibo por una cuna. No lloró. En su lugar hirvió agua para el té, se sentó en la terraza y dejó que el peso se asentara, no el de la traición, sino el de los años que había perdido a manos de un hombre que no se había ganado ni uno solo de ellos. James había vivido 2 vidas, pero solo Evelyn había pagado por ambos. Tomó su decisión lentamente, intencionadamente. Pasarían meses antes de que tuviera lo suficiente para marcharse limpiamente, para asegurarse de que las finanzas estaban separadas, el título de la casa asegurado a su nombre, los derechos legales herméticos. Puede que él le hubiera roto el corazón, pero ella rompería su ilusión, y lo haría tan a conciencia que ni siquiera él reconocería las cenizas. Evelyn siempre había sido cuidadosa, el tipo de mujer que guardaba los recibos, etiquetando los cajones y cuadrando los talonarios de cheques con un lápiz. Esa cautela, que James había tachado de obsesiva, se convirtió en su arma. No explotó, no gritó, no exigió explicaciones por cada recibo o cada mentira, no porque perdonara, sino porque por fin estaba prestando atención. Y una vez que Evelyn empezó a mirar, toda la segunda vida de James se desenredó como un hilo barato. El asunto no era casual. Era una vida construida en la sombra. Sandra no era una aventura. Era una alternativa. Una mujer que sabía de Evelyn y no le importaba. Tal vez incluso lo disfrutaba. Evelyn encontró viejos itinerarios aéreos, recibos de joyerías, una segunda suscripción al gimnasio. Incluso había fotos de James disfrazado en Halloween, con un niño vestido de abejorro, el mismo niño que Evelyn vio una vez en un marco de fotos durante uno de los fines de semana de viaje de James. No fue solo infidelidad, fueron décadas de verdad robada. Fue entonces cuando abrió el cajón de debajo de su mesa de costura y sacó una carpeta que no había tocado en años, los papeles de la hipoteca. Y ahí estaba. Su nombre. Solo el suyo. Cuando James le rogó que refinanciara la casa para ayudarle a financiar su negocio de consultoría, Evelyn lo había hecho con una condición, que todo se transfiriera a su nombre. En aquel momento, era una salvaguarda. Ahora, era la salvación. Se reunió con un abogado patrimonial en silencio, no en el centro, donde alguien podría reconocerla. En un pequeño despacho a 2 pueblos de allí. La mujer se llamaba Judith, práctica, amable, sin tonterías. No pestañeó cuando Evelyn le entregó un montón de pruebas, un testamento y una lista de instrucciones. ¿Esto es por el divorcio?, Judith preguntó suavemente. Evelyn negó con la cabeza. No, se trata de la liberación. Había sido comadrona toda su carrera. Había ayudado a traer al mundo a cientos de bebés. Sabía lo que significaba dar a luz algo nuevo, doloroso, complicado y necesario. Esto no sería diferente. Comenzó a ordenar sus finanzas. Todas las cuentas conjuntas se cerraron en silencio. Abrió otras nuevas con su nombre de soltera. Empezó a retirar efectivo en pequeñas cantidades, siempre bajo el radar. Cada dólar se movía con intención. Vendió algunas joyas, no las piezas sentimentales, sino las que James le dio para mantenerla callada. Ella lo llamó liquidación.
Judith lo llamó brillantez. Luego vino la parte más delicada: vender la casa. James seguía sin enterarse de nada. Se había ido de viaje los fines de semana con sus clientes, dejando a Evelyn en el mismo silencio que él siempre había supuesto que era demasiado aburrida para llenar. Pero Evelyn no estaba vacía. Se estaba preparando. Enumeró la casa de forma privada. Con un agente de confianza, Judith recomendó: solo compradores en efectivo, sin condiciones. Evelyn se reunió ella misma con cada comprador potencial, discretamente, con el pretexto de reducir tamaño. Estoy cansada de las vistas al lago, decía con una suave sonrisa. Demasiados recuerdos. Destacaba una joven pareja, recién casados, esperando un bebé. Les encantaba la cocina abierta, el jardín que Evelyn había plantado con sus propias manos, el mismo que James no había felicitado ni una sola vez. Parecen amables, le dijo a Judith. Y honestos. ¿Quieres gente honesta viviendo donde él construyó sus mentiras? Preguntó Judith. Sí, dijo Evelyn. Que lo llenen de amor. Cuando llegó la oferta, Evelyn aceptó sin dudarlo. Todo estaba listo. La venta se concretaría la semana siguiente, justo a tiempo para el viaje a Chicago de James. La mañana de su partida, Evelyn le ayudó a hacer la maleta, como solía hacer en los primeros años. Dobló sus camisas, metió su crema de afeitar, le tendió el pasaporte. Cuando le dio un beso de despedida en la mejilla, ella casi se estremeció. No de tristeza, sino de contención. Quería decirle: es la última vez que pisas esta casa como residente. Pero no lo hizo. En lugar de eso, saludó desde el porche. Sonrió. Y luego volvió a entrar con una calma que la asustó incluso a ella. Esa misma tarde, limpió la casa de arriba a abajo, cada superficie, cada estantería, cada recuerdo que no le pertenecía. Empaquetó una sola maleta, su máquina de coser, un pequeño álbum de fotos, y dejó todo lo demás para los nuevos propietarios, excepto las mentiras de James. Esas fueron a parar a una caja en la entrada. Esa noche durmió en la habitación de invitados, no porque tuviera que hacerlo, sino porque simbolizaba algo: la última noche de la vieja vida, la última página. Al amanecer, preparó té. Miró el lago brillar por última vez. Y salió por la puerta principal como una mujer que sale de un incendio que ya no necesita para sobrevivir. James regresó de Chicago con su habitual bruma de arrogancia, corbata aflojada, gafas de sol oscuras, la fanfarronería engreída de un hombre que aún creía que sus mentiras eran demasiado inteligentes para ser descubiertas. Entró en el camino de grava esperando comodidad, silencio y las magdalenas de limón de Evelyn enfriándose en el alféizar de la ventana. Lo que encontró en su lugar fue un coche diferente en la entrada. Las persianas estaban abiertas, las cortinas cambiadas. El triciclo de un niño estaba cerca de los escalones de la entrada. James frunció el ceño, volvió a comprobar el número de la casa y se dirigió hacia la puerta. Respondió una mujer, 30 y tantos, ojos cansados, sonrisa amable. Detrás de ella, el caos inconfundible de una casa a medio deshacer. ¿Sí?, preguntó, con un bebé en la cadera. Esta es mi casa, dijo James. La mujer parpadeó y llamó a su marido. Es él. Un hombre con botas de trabajo apareció con una carpeta. Tú debes ser James. Evelyn dijo que podrías pasar por aquí. James cogió la carpeta. Dentro había una carta firmada, notariada, definitiva. El nombre de Evelyn en la parte inferior en su pulcra escritura. La casa estaba vendida. La escritura transferida. Su nombre no aparecía en ninguna parte. Debe de haber un error, murmuró, hojeando las páginas. No hay error, dijo el hombre con calma. Dijo que te diera esto también. De una mesa cercana sacó una caja de zapatos. James la abrió con manos temblorosas. Dentro, una copia hecha a jirones de su foto de boda. El cristal roto. Una unidad USB con la etiqueta: por la verdad, no por la memoria. Una nota de puño y letra de Evelyn. No digas que no te di nada.
Esta casa nunca fue tuya, y yo tampoco. James se quedó en el porche, atónito. El viento agitaba los árboles. En algún lugar, un bebé empezó a llorar. No lloró. Todavía no. Se dirigió a su coche y llamó a Evelyn. No hay respuesta. Otra vez. Otra vez. Buzón de voz. Al cuarto intento, ya no sonaba. Número bloqueado. Aceleró hasta el banco de ellos. No. De ella. Las cuentas estaban vacías. O mejor dicho, cerradas. La cajera le informó amablemente de que la Sra. Evelyn Summers trasladó sus fondos hace 3 semanas. El temperamento de James se encendió. Golpeó el mostrador con el puño. Había desaparecido. Ninguna nota. Ninguna dirección de reenvío. Sin rastro. Su tarjeta de crédito fue rechazada 2 días después en un restaurante del centro de Burlington. Sandra no respondía a sus mensajes. No le devolvía las llamadas. Cuando se presentó en su oficina sin avisar, le dijo rotundamente: «No salgo con vagabundos». La venganza de Evelyn había viajado rápido. Sandra también había recibido una copia de la escritura y una carpeta de fotos. James en casa, luego James con ella, todas con fecha y hora coincidentes. Cada mentira expuesta con precisión quirúrgica. Su segunda vida se derrumbó. ¿El apartamento que tenía a nombre de Sandra? Alquilado por otra persona ahora. ¿Sus ahorros? Desaparecidos. Devorados por malas inversiones de las que Evelyn le advirtió hace años. Pero entonces, ella era demasiado aburrida para entender los mercados. Incluso llamó a Judith, la abogada de la herencia que Evelyn había utilizado, y le rogó que le diera su nueva dirección. Judith se rió. «Eso está protegido por la ley, James. Y ella también». Su mundo se encogía cada hora, uno a uno. Los pilares en los que se apoyaba para mantener el control, sus mentiras, su amante, su hogar, se desmoronaban. ¿Y Evelyn? Estaba tomando un café expreso en un patio de la costa de Nueva Escocia, con la brisa levantándole el pelo plateado. Había comprado una casita con contraventanas lilas y un jardín silvestre. Sus días estaban llenos de silencio, costura y visitas al mercado los sábados por la mañana. Se había matriculado en italiano para principiantes. Adoptó un gato callejero. Se hizo amiga de una farera jubilada llamada Maura, que le trajo pescado envuelto en papel de periódico. Cuando Maura le preguntó por el marido de Evelyn, sonrió débilmente. «¿Cuál?», dijo ella. «¿El hombre con el que me casé? ¿O el hombre que dejé atrás?». Esa noche, escribió en su diario, algunas traiciones son ruidosas, bofetadas, gritos, platos rotos. El mío era tranquilo. Una puerta se cerró suavemente. Una casa vaciada. Un corazón que dejó de esperar. James nunca recuperó el equilibrio. Lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Primero se lanzó a negarlo. Le dijo a todos que era un malentendido, que Evelyn había malinterpretado las cosas, que la venta de la casa fue un fallo en el sistema. Entonces, la verdad empezó a destilarse. El silencio de Sandra, la ausencia de Evelyn, el papeleo legal archivado por triplicado. Le suplicó a Sandra que lo acogiera. Ella le dejó dormir en su sofá durante 3 días. Una mañana se fue a trabajar y cambió las cerraduras. Su maleta le esperaba en el porche cuando volvió. Así que James regresó a Vermont, al mismo porche que Evelyn solía barrer cada mañana con los pies descalzos y los labios zumbando. Pero los nuevos propietarios habían puesto una valla. Estaban repintando el muro del jardín de un alegre amarillo mantequilla. Se paró al otro lado de la calle y observó cómo un niño perseguía burbujas en el patio. Ese niño nunca sabría qué mentiras vivieron una vez en esa casa. Nunca oiría el eco de la risa de Evelyn en la cocina. Nunca sentiría su silencio sobre una mesa puesta para alguien que nunca llegaba a tiempo. Por primera vez en 43 años, James estaba realmente solo. Intentó llamar a sus amigos. Pero Evelyn había enviado una carta silenciosa, una nota elegante y afilada a su pequeño círculo, en la que simplemente decía la verdad. No con amargura, sino con claridad. Lo justo para que nadie pudiera decir que no lo sabía.
sin excusas, sin compasión. Ella no le dio nada que retorcer. Se puso en contacto con un abogado pensando que tal vez podría impugnar la venta. Usted no firmó nada, dijo el abogado hojeando los papeles. Ella era la dueña de la casa, era la propietaria de la hipoteca. Ella ejecutó la venta. No hay nada que impugnar. Y francamente, ni siquiera te llevó a juicio. Eso es piedad. Piedad. James no la reconoció. Las semanas se convirtieron en meses. Se mudó a un sucio piso de alquiler en las afueras de Montpellier. Trabaja a media jornada en una ferretería. Dijo a la gente que estaba semiretirado y que su mujer se había trasladado al extranjero. Nadie le pidió detalles. Empezó a beber más. Llamaba al número de Evelyn una vez a la semana solo para oírlo sonar. Nunca lo hizo. Lo había cambiado. Le escribió una carta. 3 páginas, por delante y por detrás. Mitad disculpa, mitad súplica. Nunca recibió respuesta. Pero en el correo, 2 semanas después, llegó un pequeño paquete, sin remitente. Dentro estaba la memoria USB que había dejado en la caja de zapatos y un segundo objeto, una sola servilleta de tela bordada, cosida a mano con las palabras: las mujeres aburridas no queman casas, las venden. James no bebió esa noche. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina y vio los archivos de vídeo de la unidad USB. Evelyn se había grabado a sí misma, no gritando, no llorando, solo, hablando. Habló de las décadas, los primeros sacrificios, las noches que lloró hasta quedarse dormida, los años en que se convenció a sí misma de que no era suficiente, y luego cómo aprendió que ser suficiente nunca fue el problema. Él simplemente nunca la mereció. Lo observó todo en silencio. Luego cerró el portátil. Y lloró. A lo lejos, Evelyn estaba en los acantilados de Nueva Escocia, envuelta en un chal de lana, con el viento marino despeinando su pelo blanco. Ya no llevaba el anillo de casada. Lo había fundido en un colgante que donó a un refugio local. Algo así como recuperar la forma. Ahora daba clases de preparación al parto. Solo una vez a la semana. No por dinero, sino por conexión. También había empezado a escribir ensayos breves, pequeñas historias, destellos de poder silencioso. La casita era modesta, pero era suya, completamente suya. El armario del té estaba organizado por fuerzas y estados de ánimo. El dormitorio daba al mar. Nadie levantaba la voz. Nadie le mintió a la cara. Cuando se le preguntó por su pasado, se limitó a decir: una vez viví en una casa construida sobre el silencio. Ahora vivo donde la verdad me devuelve el eco. En la repisa de la chimenea había una foto nueva, no del día de su boda, no de James, sino de una hilera de lirios que ella misma había plantado, blancos, feroces, intocables. Y debajo, su cita favorita, bordada por sus propias manos: la libertad no siempre ruge. A veces cierra la puerta, vende la casa y deja la llave en manos de un extraño. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si tienes historias similares, compártelas en comentarios. Gracias.